comenzar. Vamos a hablar una pequeña introducción a las redes neuronales y básicamente vamos a hablar de neurofilosofía elemental, evolución histórica, motivación, origen, concepto de red neuronal y aplicación de las redes neuronales. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué es el cerebro humano? Una supercomputadora que entrelaza. Es un conjunto de neuronas entrelazadas, ¿cierto? Que se encarga de controlar un cuerpo, ¿sí? Pero es más que eso. ¿Qué más hace un cerebro? Procesa información. Procesa información a partir de los sentidos y además tiene algo que no tiene otra cosa. Aprende. Él puede aprender, pero un perro también puede aprender. No, también razonar. Esa chimba. Racionalizar. Sin embargo, hay algo más que. Porque también una ratica podría razonar en un laberinto. Es capaz de tomar decisiones a partir de razonamiento lógico. Bueno, entonces saber qué sabe, pues. Ese saber qué sabe, tener la conciencia, tener percepción de sí mismo. Y los recuerdos También un elefante puede recordar, pero si el elefante recuerda, pero a diferencia de lo que vemos, son libres de tirarles papelitos y algo. Un cerebro humano es capaz de saber que es una persona en sí mismo, o sea, capaz de reconocerse a sí mismo como un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que ni la computación ha podido acercarse a eso. Las redes neuronales, muchachos, las redes neuronales básicamente son un intento de acercamiento a lo como es el aprendizaje en el cerebro humano. Un cerebro humano realiza diferentes tareas y, como lo mencioné, un computador trata de acercarse al cerebro humano a partir de modelos de aprendizaje, que es lo que vamos a ver. La unidad que cubre el cerebro se llama neurona. La neurona es una célula compuesta por dendritas, que son considerados como las entradas. Las dendritas reciben impulsos eléctricos que tenemos el cuerpo celular, que hace básicamente una sumatoria de estas entradas. Vamos a ver luego el axón, que hace la conversión entre señales, aquí se hace una conversión de señales eléctricas a señales químicas, y tenemos los axones que van conectados a otras neuronas enviándole impulsos eléctricos. Básicamente esto es una neurona. Esta sería la salida. Lo que es usted son muchos millones de neuronas, miles de millones de neuronas conectadas entre sí. O sea, las decisiones que usted toma, lo que usted sabe, todo está codificado ahí. El solo cuerpo, bueno, produce energía de funcionamiento. Las dendritas tienen la función de recibir impulsos eléctricos, como le mencioné. Las axones tienen la función de enviar impulsos a otras neuronas, y nuestro cerebro está compuesto por 86.000 millones de neuronas. Todo lo que es usted, lo que usted piensa. Todas las personas tienen la misma cantidad de neuronas. Es un promedio. Hay unas personas que tienen más neuronas que otras. Pero en eso se puede basar la inteligencia. No. En parte, la capacidad de recordar, más que toda la capacidad de regenerar conexiones neuronales en el lóbulo frontal. Las personas que son genios suelen tener el lóbulo frontal más denso, pero eso también se puede construir a lo largo de los años. En materia gris. La materia gris. O sea, hay personas que vienen predispuestas para tener un coeficiente intelectual. Sin embargo, si un niño bebé tiene un correcto desarrollo, también puede desarrollar un alto IQ. O sea, es ambiental, el LASH, genético. Si usted es inteligente y no hizo nada en su vida para hacerlo, sí. Ahora, si usted es inteligente, le da bien todo eso, pero es una persona esforzada, es algo desarrollado. Es la facilidad de nuestro cerebro. La sinapsis es la unión entre dos neuronas, y esta se realiza mediante sustancias denominadas neurotransmisores. Y esto aquí es donde viene una de las claves de esto. Los neurotransmisores son proteínas y nosotros podemos alterarlos, ¿sí? Pues comiendo cositas, ¿sí? Hay drogas que pueden alterarlos, por ejemplo las drogas que dan sueño, por ejemplo las drogas psiquiátricas pueden alterar estos neurotransmisores para alterar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Hay tres neurotransmisores básicos que son adrenalina, el cortisol y el otro que se me olvidó. Cortisol es la neurona del estrés, es que la hormona del estrés. La dopamina. La dopamina. Y la dopamina es la del placer, ¿sí? Ustedes son personas sobreexpuestas a la dopamina, a diferencia de otras generaciones. ¿Usted cómo puede conseguir dopamina fácil? Diga.
Entrenando. Entrenando. Mirando el celular, por ejemplo, eso produce dopamina. La clase de análisis numérico no produce dopamina, produce cortisol, una hormona del estrés. Haciendo un pajazo. También eso produce dopamina. Entrenando. También el esfuerzo físico. Obviamente el sexo produce dopamina porque pues, el cuerpo humano busca reproducirse. Es obvio que produzca placer, no produce placer la gente no lo haría. ¿Sí? La acción química produce un voltaje promedio de 70 milivoltios y la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que recibe. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Cada neurona envía impulsos a otras neuronas y recibe muchas otras. Pueden existir circuitos de alimentación positiva o negativa. O sea, una neurona puede tener su salida conectada a una entrada. Nosotros no tenemos eso, ni redes neuronales. Las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Entonces, ¿qué pasa? Podemos utilizar este modelo para hacer computación. ¿Cómo se combinan las capacidades de neuronas o de elementos sentidos para dar al cerebro sus enormes capacidades? Según Pitts y McCall, ¿cómo se llama? La actividad de las neuronas es un proceso de todo o nada, de salida 0 o 1. Es preciso un número fijo de sinapsis dentro de un periodo de excitación de la neurona. La actividad de sinapsis inhibitoria impide por completo la excitación. El retorno propio es el tiempo que requiere la sinapsis y la estructura de la red no cambia con el tiempo. Este es el modelo computacional, pero ¿qué pasa al cerebro? El cerebro cambia con el tiempo, dependiendo de no solo el deterioro, sino me olvidó la palabra, sino cuando usted recibe algo del ambiente, pues que llaman Un estímulo. los estímulos que recibe del ambiente, ya depende. Pero es que los bebés sí llegan a tener unos sobreestímulos que recibe sobreestimulación del ambiente, o sea, sonidos, imágenes y todo eso para que el cerebro se desarrolle mucho mejor. Bien, esto es muy básico: evolución histórica, motivación y origen de las redes neuronales. Entonces, nosotros estamos viendo algo que se propuso desde 1943, ¿sí? Por allá en la Segunda Guerra Mundial, que se propone la red neuronal con una representación matemática que vamos a ver. En 1949, Hebb, en su libro The Organization of Behavior, explica el aprendizaje mediante la modificación de la sinapsis. Y aquí es donde vamos a tener la clave, donde está el aprendizaje. Ahorita vamos a ver cómo la representamos. Este libro es una inspiración para los modelos de aprendizaje y sistemas adaptativos. En 1956, Hebb y Duda proponen la simulación bien formulada de una red neuronal basada en los postulados de Hebb. Es sencilla, ahorita la vamos a ver. Utley en 1956 demuestra que una red neuronal con sinapsis cambiante puede clasificar patrones binarios. Vamos a ver algo que se van a llamar problemas linealmente separables. Y vamos a ver qué se trata de eso. Evolución histórica, pues muchos de ustedes que pueden darles contexto. En los años 50 se introduce la memoria asociativa a través de una matriz de aprendizaje. Y esto también es clave. Vamos a estar calculando todo el tiempo matrices. Ahí son sorry, pero todos somos matrices. Von Neumann, en su libro Computer and the Brain, profundiza la diferencia entre cerebros y computadores. Ese libro deben haberlo más o menos visto por los laicos de sistemas operativos, de Computer and the Brain. No, bueno. Sí. Usted no lo dijo. El modelo de Von Neumann. Modelo de Von Neumann. Memoria compartida para programa y ¿no? O sea, sí no lo dijo, pero la verdad no me acuerdo. Sí, Memoria y datos comparten la misma memoria, es el modelo que usamos. ¿Cuántas memorias usted tiene en el sistema? Pues solo una. ¿Sí? Hay otros tipos de modelos, por ejemplo el de Harvard, que separa la memoria de datos de la memoria del programa, porque es más difícil de manejar. Porque pues, el procesador tiene que saber que hay una memoria para los programas y otra memoria para los datos. ¿Sí? Memoria para variables, memoria para código fuente. Bueno, Rosenblatt en 1958 introduce el modelo Perceptron, que es el que veremos, para aprendizaje supervisado. Y en 1960 Whitlock y Wolf introducen el modelo Adeline, que lo vamos a ver también. En la década de 1980 se introducen modelos de aprendizaje de neuronas, entre ellos el aprendizaje competitivo, los redes de Hopfield, que son redes realimentadas. En 1988 Bromhead and Lowe, como se escriba, describen las redes de funciones de base radial, que es una alternativa al Perceptron. ¿Y qué pasa? Resulta que este tema de redes neuronales fue olvidado durante los años 90, pero resulta que esto cobró mucha importancia a partir de la década de los 2000 por el Machine Learning.
¿sí? La red neuronal es una de las técnicas más poderosas que tiene el machine learning, ¿sí? Vamos ahora, bueno, eso fue historia y cosas, contexto, esas cositas así. Y ahora vamos con